recibir los trabajos. Sí, de preferencia vamos a recogerlos primero y después vamos a pasar a las exposiciones. Se había mandado un listado de los grupos que iban a pasar el día de hoy. No sé si se encuentran los coordinadores. O al menos los que van a exponer. Aunque ¿Cuántos grupos son? Son 10 grupos el día de hoy. No, es el día de hoy. Pero sí, todos tenían que presentar su trabajo. Así que ahora el viernes es la declaratoria de huelga de la facultad. Igual vamos a exponer. Ay, eso estoy pensando, ¿eh? No vamos a poder. Pues el viernes ya anunciaron de que iba a ser la declaratoria de huelga de la facultad. Ya le dijeron. Ya ustedes van a venir ya viernes. Se reconoce la verdad que van Con la razón. El viernes vamos a tener. Por favor, vamos a entregar los trabajos en este momento. Son 21 trabajos los que vamos a recibir. y empiecen a exponerlo. Va a pasar primero el grupo 10, por favor. ¿Pero no lo van a recoger primero? ¿Puede pasar el grupo 10 en este momento? Sí, para no perder el tiempo, pero por favor, Pasen sus traigan los trabajos. Los huelgueros Pero les avisamos. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó la actualización de nuestra sentencia. Nuestra sentencia trata de un juicio ordinario laboral de la señora la cual fue despedida injustificadamente y demandó al Estado de Guatemala. Ella reclamaba fue despedida injustificadamente y ella reclamaba una indemnización. El juzgado regional de Trabajo y Previsión Social declaró una sentencia a favor de ella. Luego el Estado de Guatemala apeló diciendo que la señora era un renglón 029, que el renglón 029 trata de la contratación de servicios profesionales y temporales. Y solamente. Pero ¿en qué finalizó el caso? ¿Van a exponer todos? Sí. Bueno, continúen. Buenas tardes, a mí me tocó el análisis y analizamos nosotros y observamos que la señorita Araceli Lemos tenía una idea de que ella fue despedida injustificadamente porque quería reclamar sus prestaciones laborales, pero ella estuvo mal asesorada por parte del abogado porque ella estuvo contratada por servicios técnicos en calidad de contratista y no como una empleada pública.
Entonces ella estuvo mal asesorada y el abogado estuvo mal moralmente, éticamente, perdón, porque faltó a los principios de justicia y legalidad. En la evaluación de la interpretación judicial desde una perspectiva ética y moral, nos damos cuenta que estos son dos factores muy importantes al momento de llevar un caso. La moralidad se basa más que nada en las creencias que tenemos de forma personal o colectiva, y la ética se basa en los principios normativos que rigen el derecho. La parte actual tuvo una perspectiva más que nada moralista, porque ella partió desde la creencia que a esa trabajadora tenía derecho a una indemnización sí o sí. Sin embargo, ese no era el caso. La actuación del abogado asesor dejó de lado la ética profesional para principalmente favorecerse a sí mismo, sacándole dinero a su cliente, dejándolo en un estado peor en el que ya había empezado. Y la decisión de la Corte de Constitucionalidad se basó en la ética y la moral, en la ética profesional, dejando de lado la moralidad. Y como sugerencias alternativas como grupo, propusimos que primero el Estado debería de capacitar a los legisladores para informarles a los trabajadores cuáles son los derechos al formar parte de un retiro en específico. Implementar inspecciones regulares para que se verifique que los contratos estén siendo cumplidos conforme a derecho, y responsabilizar al Estado si en algún caso actúa de manera incorrecta. Buenas tardes. Bueno, como conclusión, al final del caso, la Corte de Constitucionalidad pues tiró la apelación que había dado la señora Jamie y le dio la razón al Estado. Pues como ya indicaron los compañeros, la señora Jamie no tenía una contratación como tal con el Estado, sino solo tenía prestación de servicios, lo que llevó a de que al final la señora pues se quedara sin los pagos de indemnización y todo lo que ella buscaba. En la relación laboral como abogados debemos aprender, educarnos y saber sobre todo sobre los reglones si nos dedicamos al área de trabajo para no perjudicar a los clientes que nos busquen como tal. Pues ella estaba empeñada, o el abogado estaban empeñados en que podían ganar el caso y darle las prestaciones que ella pues no le correspondían así. En conclusión, si nosotros hacemos una mala asesoría o llevamos por un mal camino a los clientes, ellos dejan de creer en la justicia como tal y pues ya no nos buscan, y al final también nosotros quedamos mal en nuestra ética, en nuestro profesionalismo, porque nos tachan de mentirosos y de que solo queremos pues el bien económico para nosotros, cuando no es así. Muy bonito, muy bien. ¿Cómo es hacer una pregunta? Disculpen que estoy con mascarilla, a ver si tengo mucha tos. Pregunto nada más, si esto se presentó en un juzgado de trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué llegó hasta la Corte de Constitucionalidad? Porque se presentó en el departamento de Quetzaltenango. Entonces de Quetzaltenango lo mandaron a una sala mixta de Una sala de Huehuetenango. apelaciones de Huehuetenango, y de Huehuetenango el Estado volvió a apelar y lo mandaron para acá. No, lo que sucedió fue que la apelación de la sala la declaró un lugar. Entonces ellos interpusieron una parte y por esa razón llegó a la Corte. Ah, porque no hay. Sí. Muy bien, compañeros. Muy bien hecho. Grupo 16, por favor. Jóvenes, me estaban contando que el licenciado de Cocaña el viernes va a haber clase virtual, pero solo le dijeron que para la noche. Vamos a averiguar si para ustedes también. Porque si hay clase virtual, hay que estar atentos a ver si hay clase virtual para ustedes. Porque no tiene sentido uno venir aquí a las 2 de la tarde y luego irse, ¿verdad? Y es que ese día también va Sí, es por adelante, pero se puede hacer las presentaciones virtuales también, ¿verdad? sí, se puede. Así finalizamos. La siguiente semana nos toca el 4 a mí. Entonces ahí les voy a dar la unidad 4. Otra cosa, silencio, por favor. No nos
Si autorizan la clase virtual para el viernes, también para la sección vespertina, excelente, ¿verdad? Porque para la noche parece que ya la autorizaron. La otra cosa es de que la siguiente semana también es virtual. Después de eso, a la siguiente es virtual. Solo que habría que ver, ya les estaría dando yo la unidad 4 del programa, que es las doctrinas de la justicia que abonan en el derecho. La otra cosa es de que tanto me tuve problemas con el video que mejor se los envié al tablón. No sé si ya lo vieron. Si los envié, mejor para que lo vieran. Me alegro. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciada, compañeros. La sentencia 980-2024 trata sobre un caso de medicamentos de marca sobre medicamentos genéricos. En este caso, un grupo de pacientes con riñones trasplantados solicitan un amparo a un tribunal para solicitar que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les suministre medicamentos específicos de marca sobre los medicamentos genéricos que estos les estaban suministrando. Estaban argumentando que los medicamentos genéricos les podría causar complicaciones que podría provocar el rechazo de su propio cuerpo sobre los riñones trasplantados y incluso podrían perder hasta la propia vida. Este tribunal les otorgó el amparo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tuvo que suministrarle los medicamentos específicos. Pero el IX, ni lento ni perezoso, apeló a esta situación y argumentó que, primero, los pacientes ni siquiera se molestaron en pedir los medicamentos específicos de marca, porque como en el IX están siempre tan contentos, ¿verdad?, que de seguro se los daban. En segundo lugar, que los profesionales de la medicina son ellos y que la corte y los pacientes no tenían que andar opinando sobre qué era lo mejor para su propia salud. Tercero, que suministrar medicamentos patentados solamente fortalecería a los grandes monopolios. Y cuarto, que los medicamentos genéricos pasarán todas las barreras de seguridad, por lo que su salud no correría peligro. La Corte Constitucional falló a favor de los pacientes con medicamentos con riñones trasplantados, por lo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tuvo que otorgarles los medicamentos específicos que ellos tenían, marcando un precedente para que futuros pacientes puedan exigir medicamentos de marca sobre medicamentos genéricos, poniendo en riesgo el presupuesto y la administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque no estaban contentos de plan. La decisión de la Corte Constitucional se basó en los principios constitucionales claves que protegen la vida y, en este caso, la salud de los pacientes. Estos son los siguientes. El principio de protección a la persona y bien como comunicado en el artículo 1 nos explica que el Estado debe organizarse para proteger y velar por el bienestar de las personas de la familia, en este caso el bien común o la salud de los trasplantados. El principio de deberes del Estado, en el artículo 2, nos dicen que es obligación del Estado asegurar la vida, la libertad, la justicia, la dignidad humana y el desarrollo integral de las personas. Principios de derecho a la vida. Ubicado en el artículo 3 de la Constitución, nos dice que el Estado tiene el deber de garantizar y proteger la vida integral de las personas. Esto incluye el acceso a tratamientos médicos adecuados. Principios de los derechos inherentes de la persona humana, ubicado en el artículo 44, nos dice que los derechos constitucionales no incluyen a otros inherentes a la salud humana. El principio de derecho a la salud, ubicado en el artículo 93, nos dice que la salud es un derecho fundamental y por lo tanto debe garantizarse sin discriminación, asegurando el acceso equitativo a los servicios médicos. El principio de obligación del Estado de la salud y el servicio social, ubicado en el artículo 94, nos dice que el Estado tiene la responsabilidad de promover la salud pública a través de la prevención, atención médica y asistencia social. El principio de la salud y el bien público, ubicado en el artículo 95 de la Constitución, nos dice que la salud es bien público y por lo tanto el Estado y sus instituciones deberán velar por su protección y restablecimiento. Y finalmente, el principio de seguridad social, ubicado en el artículo número 100, nos dice que la seguridad social es un derecho garantizado por el Estado. Por lo tanto, su administración corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual deberá actuar de manera autónoma y en coordinación con otras instituciones de la salud.
El análisis ético y moral. La sentencia de la Corte prioriza el derecho a la vida y el derecho a la salud, determinando que en los casos como los trasplantes son necesarios los medicamentos de marca, ya que estos priorizan la vida y la supervivencia del paciente. Sin embargo, esta decisión plantea dudas ante la sostenibilidad del sistema de salud y la equidad del acceso a los medicamentos, puesto que no todos los pacientes tienen los medios económicos y los conocimientos para adquirir esos medicamentos. Finalizando, nosotros llegamos a la conclusión de que si tuviésemos que decirle algo a la población es que busquen, y sabemos que gracias a la historia y contexto material del país es bien difícil, porque nosotros también cuando lo leemos así como los pacientes tienen toda la razón de pedir medicamentos originales, porque obviamente si estamos hablando de un trasplante de riñón no es cualquier cosa, no es una gripe, pero al investigar nos dimos cuenta que sí, los medicamentos genéricos se pasaron todas las barreras de salubridad y son igual de buenos. Lo único es que son más económicos porque no tienen una casa o una marca la cual lo represente, y por eso es que son más accesibles y deberían de haber más incluso para que nosotros podamos acceder a ciertos medicamentos y que no nos cueste tanto. También hablábamos sobre que el IX pudiese hacer convenios o tratados con ciertas farmacéuticas, porque se sabe que en Guatemala hay un monopolio en las farmacéuticas y todo lo que es medicina. Se sabe que comprar medicina en Guatemala es carísimo y que mejor si lo compran en El Salvador o incluso en Estados Unidos. Entonces, sí debería de ponerse las pilas, de ir a ver qué puede hacer con las farmacéuticas para asegurar y que no pasen estas cosas. Y sobre todo la educación de parte de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Es un tema muy sensible ahorita. Muy sensible. Que habíamos traído de pero no Buenas tardes, compañeros y licenciada. En el presente caso, como grupo, analizaremos el expediente número 1765-2022, de fecha del 21 de septiembre del año 2022, el cual se plantea una acción constitucional de amparo promovida por la Superintendencia de Administración Tributaria en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia tributaria y aduanera. Derivado de que se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sala, en la cual se reclamaba que el señor César Augusto Coy no hizo entrega de la documentación fiscalizadora y que por ello se tramitó un proceso penal en su contra por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. La jueza, examinando los medios de prueba, decretó la falta de mérito porque consideraba que el requerimiento de los documentos no contenía un plazo para que se fueran entregados. Identificación del tema. Acción constitucional de amparo promovida por la SAT en contra de la Sala de la Corte de Apelaciones. El contexto, el marco normativo aplicable sería la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el Código Penal. Principios constitucionales como el debido proceso, la transparencia y la legalidad, los valores jurídicos como la justicia, igualdad y dignidad. Contexto histórico. Esta sentencia tiene como antecedente la resolución dictada por la Sala de la Corte, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación por parte de la Sala, en donde se denuncia que hubo violación a los derechos de la tutela judicial efectiva y de defensa, así como de los principios jurídicos del debido proceso. La SAT solicitó que se revocara la sentencia en primer grado y se otorgara el amparo.
Como conclusión, la juez decidió declarar falta de mérito sin vulnerar el ejercicio de la función fiscalizadora, ya que en el misma acta de requerimiento no contenía un plazo para la entrega de la documentación. La Corte de Constitucionalidad, al resolver el amparo, respaldó la decisión de la Sala, alegando que hizo falta los requisitos para el requerimiento de la documentación. Desde el análisis ético, la SAT como entidad encargada de la fiscalización tributaria debe actuar conforme a lo que impone la ley. Es crucial evitar que las instituciones encargadas utilicen sus facultades para fines distintos a los previstos. Esto vulneraría el principio de justicia y equidad. Desde el análisis moral, en el exceso en la emisión fiscalizadora, esto podría vulnerar el principio de moderación en el ejercicio del poder. Y en la necesidad de un equilibrio ético-moral en la fiscalización, tanto la SAT como las autoridades judiciales deben cumplir el normativo y actuar protegiendo los valores y principios de los ciudadanos. En la garantía de un procedimiento justo moralmente legítimo, esta sentencia refuerza la idea que la justicia no solo debe actuar en términos de legalidad, sino de protección a los derechos y valores de la sociedad. Como reflexión desde el papel del juez, en la aplicación de principios jurídicos y valores éticos, debe promover la armonía para tomar decisiones correctas y así velar por la armonía de nuestra sociedad. El valor de justicia se encuentra presente en la sentencia en la medida en que esta falló a favor del contribuyente, ya que la presunta acusación contenía veces en escrito, ya que se mencionaba que si el contribuyente no presentaba la documentación fiscal correspondiente en un plazo de 10 días, eso se le iba a certificar directamente al Ministerio Público. Sin embargo, se encontró que no se encontraba adherida el acta de requerimiento, que era la que indicaba el mencionado plazo, por lo que la Sala de Apelaciones procedió a alegar la falta de mérito, ya que debido a lo anteriormente mencionado y porque se consideraba que no se contenían los suficientes elementos de convicción en la investigación. En cuanto a la interpretación judicial desde la ética y la moral, estos actos de la SAT podrían percibirse como un intento por sobrepasar los límites de la Constitución y otras normas aplicables. Y a pesar de que esto se haga con un propósito de proteger el erario público, se considera que debería mantenerse siempre un balance para que así se eviten los conflictos de interés social y conservar la integridad institucional. Es por ello que todas las decisiones administrativas deben estar siempre fundamentadas y sólidamente inspiradas en principios como la proporcionalidad, la justicia y el respeto. Y por lo tanto, todas las labores fiscalizadoras evitar convertirse en herramientas de persecución arbitraria. Como alternativa, siendo parte de la representación legal de la SAT, de igual forma plantearíamos un recurso de apelación, pero con fundamentos más sólidos, empezando por el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, el cual indica que ante la observancia de la ley no se puede ignorarse, seguido del artículo 21b del Código Tributario, en el que claramente se nos explica cuáles son las responsabilidades del contribuyente, entre las que se menciona la de presentar la documentación que la SAT le solicite. Y por último, los artículos 107 y 132 del Código Tributario, en el que se indica el mencionado plazo de los 10 días para la presentación de dicha documentación, en el que se indica que son 10 días hábiles para la notificación del requerimiento de transacciones, que son contados a partir del día siguiente de que se dicta la resolución. Como crítica verbal, consideramos que el expediente 1765-2022 de la SAT plantea importantes cuestiones acerca de la administración tributaria y la relación con los contribuyentes. Para mejorar la efectividad y legitimidad de las transacciones, es importante que la SAT tome un enfoque más transparente y comunicativo, esto no solo para beneficiar a los contribuyentes, sino para mejorar la confianza en el sistema tributario y también para promover una cultura de cumplimiento más sólido en el país. Como conclusión, la sentencia refuerza la idea de que en la administración pública toda acción debe estar fundada en principios éticos, morales y legales. La decisión tomada por la Sala reafirma el equilibrio entre la administración tributaria y la protección de los derechos de los contribuyentes.
Como hallazgo interesante o importante se destaca la necesidad de que la SAT tiene que actuar dentro de los parámetros establecidos por la ley y la Constitución, siempre respetando el debido proceso. Y nosotros tenemos la opinión de que esta sentencia debilita la confianza de los ciudadanos, ya que al momento de actuar faltando a la moral y a la ética, se defraudan los principios de la sociedad y principalmente se hace creer que los organismos y las entidades actúan sin respetar el debido proceso. Gracias. Muy bonito los trabajos. Yo creo que esta investigación les va a servir mucho a ustedes para que puedan, digamos, interesarse más por la parte judicial que tiene que ver con la carrera, ¿verdad? No es solo así de que vamos a estudiar derecho civil, penal, todo eso. Hay que verlo ya en los centros en donde se crean las sentencias, porque aquí es donde se está creando el derecho, precisamente en las sentencias. Y si son de la Corte de Constitucionalidad, es mucho más. Y me encanta que valoren el aspecto moral, como yo les había dicho, el aspecto ético, ¿verdad? Claro que lo están diciendo muy rápido, casi no se percibe, pero está bien. Hijo, y ustedes que les corresponde. Buenas tardes, nosotros realizamos el análisis de la sentencia del expediente número 3962-2024 del caso entre Motores Agrícolas Sociedad Anónima y la Superintendencia de Administración Tributaria. La entidad Motores Agrícolas Sociedad Anónima interpuso la acción constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, alegando que viola sus derechos constitucionales. La empresa había ganado inicialmente un proceso en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde en la sala cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se anuló un ajuste al impuesto al valor agregado del año 2013. Por ello, la Superintendencia de Administración Tributaria interpuso el recurso de casación en contra de la sentencia, alegando que esta contenía errores de procedimiento. La Corte Suprema de Justicia, al hacer un análisis, aceptó el recurso y la Cámara Civil dejó sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ordenó una nueva resolución. Por lo que la entidad Motores Agrícolas Sociedad Anónima alegó que esta decisión no está bien fundamentada e interpuso la acción constitucional de amparo. Buenas tardes. Desde el punto de vista legal, esta sentencia aborda varios principios constitucionales, entre los cuales mencionaré cuatro. El primero es el principio de tutela jurídica efectiva, el cual pues su fin es garantizar el acceso a la justicia y también tener la posibilidad de obtener una resolución justa cuando se cumple con el debido proceso. La Corte de Constitucionalidad determinó que, aunque la casación anuló la sentencia anterior, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó una nueva resolución en la cual pues, fue a favor de la empresa, de la sociedad que se ha mencionado. También está el principio del debido proceso, el cual implica que toda persona tiene derecho a que se resuelva conforme a las normas procesales y también tomando en cuenta las garantías legales. Esta entidad también argumentó que hubo incongruencias en el fallo de la casación, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad consideró que esta no estaba fuera de derecho, sino que estaba pegada al marco legal. El siguiente principio es el de seguridad jurídica, el que garantiza la estabilidad y previsibilidad de las normas y resoluciones judiciales. La entidad también argumentó que la casación generó un tipo de incredulidad y dudas, pero en realidad la Corte estableció que su situación jurídica no cambió en absoluto. Y por último tenemos también el principio de congruencia, que fue una valoración muy importante, ya que este exige que las resoluciones judiciales se mantengan entre los límites de las pretensiones y argumentaciones de la otra parte. Además, se concluyó que el proceso de casación era consistente con el proceso y, teniendo esto en cuenta, corrigió un error legal sin violentar los derechos constitucionales. Desde una perspectiva ética,
de moral, este fallo plantea varias cuestiones. En base a la ética, la Sala comentó que la sentencia original tenía errores de forma, pero notoria Saligüera consideró que la casación fue usada para reemplazar su beneficio legal. Ahora, en cuestión de la moral, la Corte priorizó el cumplimiento de las normas procesales, pero se cuestiona si realmente priorizó los derechos de la entidad. Aunque el proceso siguió la ley, algunos podrían decir que la decisión se centró en la forma y no en el fondo, afectando la percepción de justicia. Nosotros sugerimos que en futuros casos la Corte de Constitucionalidad tenga un enfoque más proactivo en la protección de derechos, equilibrando la legalidad con justicia material. La sentencia del expediente concluye en que se deniega el amparo solicitado por Motores Agrícolas Sociedad Anónima, asimismo la revocación. Además, no se condena a costas judiciales ni a multas al abogado representante. Además, nuestra conclusión como grupo fue que la Corte tiene la obligación de respetar la normativa procesal. También se debe considerar implicaciones éticas y morales de sus propias fallas. En este sentido, es fundamental que en todas las resoluciones se debe de implementar un enfoque equilibrado entre la justicia y la legalidad, asimismo garantizando la confianza ciudadana entre el sistema judicial. Cuando se presentó un juicio ejecutivo donde se utilizó como título ejecutivo un documento con firmas legalizadas por notario en el cual constaba un préstamo de $500,000, el cual la entidad argumentaba que era falso, ya que el día que se suscribió dicho documento, el señor Eduardo Valiente, que era la persona que estaba presentando dicho juicio, no se encontraba dentro del territorio guatemalteco. Este argumento lo confirmaban con un giro migratorio expedido por el Instituto Guatemalteco de Migración, en el cual se podía observar que dicho señor había entrado al país un mes y un día después de haber suscrito el documento. Asimismo, argumentaba que el documento no podía ser legal porque el notario que había legalizado las firmas era familiar del señor Eduardo Valiente. Entonces, el juzgado conoció de estos argumentos, dictó resolución y dijo que no era posible que este amparo continuara porque era imposible que el señor hubiera estado en dos lugares diferentes el mismo día y al mismo tiempo. Y respecto al parentesco, gracias a un certificado de registro de las personas, se confirmó que el notario no estaba dentro de los grados de ley que tenía que estar para que las firmas fueran inválidas, sino que era cuñado del señor Valiente. Entonces, la entidad, al no estar conforme con esta resolución, presentó amparo, el cual lo conoció en la Sala Tercera de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo, el cual conoció los argumentos y igual determinó que el juzgado había actuado de forma correcta y moral, porque no se encontraban argumentos válidos para que esto fuera ilegal. Entonces, la entidad, no conforme con esto, presentó un amparo constitucional, el cual lo conoció ya la Corte de Constitucionalidad. El representante estaba con los mismos argumentos, que el giro migratorio se había dado un sentido contrario, ya que lo habían usado para comprobar que el señor no había podido estar, pero ellos decían que sí.
con las firmas y el parentesco decía que el juzgado no lo había tomado en cuenta, sino que lo habían dejado pasar por alto. Y ellos alegaban que se les había violado su derecho de defensa y que no habían seguido el principio de debido proceso. Entonces ellos querían demostrar que este documento era falso. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, gracias a quien leyó el documento y habló con el Ministerio Público, se dieron cuenta que no, que los documentos eran todos verdaderos y que sí o sí la entidad tenía que cumplir con el préstamo que se había firmado. Así que dictó sentencia el 3 de abril de 2024 y decidió declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar el fallo de primer grado, ya que consideraba que tanto el juzgado y la sala habían actuado de forma ética. En este caso se resalta el derecho al debido proceso y la posibilidad de impugnar documentos que se consideraban ilegales o falsos dentro de un procedimiento judicial. Dentro de dicho proceso se violaban el principio de debido proceso, el principio de sujeción a la ley, el principio de derecho de defensa, el principio de congruencia y el principio de seguridad jurídica. En el análisis étnico reafirmamos el principio de integridad y ejercicio ejecutivo, lo que nos recuerda que debe de ser ágil y debe de ser atendido y ejecutado en la brevedad posible. Consideramos como grupo que esta fue la actitud que tuvo la Corte de Constitucionalidad. En efecto, actuó con la agilidad y la brevedad posible, evitando las apelaciones y restringiéndolas para evitar la presentación de incidentes. Encontramos también la limitación de amparo por corrección de actos judiciales, pues esto no se puede llevar a cabo a menos que haya sido violada una norma constitucional. Y también encontramos el caso de prueba de la impugnación de datos, de documentos, que este cargo va en contra de la persona que impugna. Como bien lo mencionaba mi compañera, pues hubo muchas inconsistencias en los informes que presentó Darko, junto con los informes que presentó para respaldarse el demandado. En el análisis moral encontramos los artículos 187 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo cual nos ayuda a argumentar el principio de definitividad, que nos ayuda entonces a comprobar que al momento de impugnar los documentos no era procedente. También encontramos el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre la legalización de firmas y los documentos presentados. Y en el caso de notarios, se presentó el artículo 77 del Código de Notariado, que habla acerca de las restricciones que tienen los notarios. En la interpretación judicial, desde un punto de vista ético y moral, podemos encontrar el notario como una persona que tiene fe pública, en el artículo 1 del Código de Notariado, y la Corte, al aplicar esta decisión, establece la decisión como si el documento redactado por el notario queda como verdadero, es decir, que se ratifica la autenticidad del documento. Esto lo podemos encontrar en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también la sentencia, al decretar sin lugar, siempre puede estar sujeta a interpretación, como sabemos que el derecho siempre está sujeto a interpretación, siempre vamos a poder encontrar opiniones a favor y en contra. Todo esto debido a que la norma siempre está en interpretación, así como lo hemos encontrado en la doctrina, que hay ciertos puntos de vista de un lado y de otro. Va a ser el 3 de abril. Yo siento que es muy cerca todavía y creo que las autoridades deberían de postergarlo. Es demasiado cerca para hacer el segundo examen parcial. Sí, ese es el problema. Por eso es que ustedes tienen que ponerse, pues yo creo que es muy cerca.
Sí, pueden hablar con él, con el decano o con el secretario. Es muy pronto. Todavía no se han desarrollado las unidades, todavía faltaba una unidad, pero dejemos ahí, es muy pronto. Todavía seguimos con la revisión. Así de que, bueno, les aviso pues que ya saben los fiscales. A veces lo que hacen es que sí lo postergan, pero sí aquí dice que nos obliga. Buenas tardes. Saludo a Chan para el grupo lleno, lo siento. Nosotros somos muy confianzadas, somos grupo número 11, pero nos tocó pasar hoy según el listado. Primero que nada, mi compañera les va a dar una breve introducción acerca de lo mejor de esta sentencia. Buenas tardes, compañeros licenciados. Nosotros vamos a hablar sobre el expediente 5134-2024, que habla sobre una sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre una apelación presentada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre un caso que trata principalmente sobre el derecho a la salud y también la ética a la hora de impartir justicia. Y es que el señor que se llama Marvin Godínez, el señor Marvin Godínez presentó un amparo y él estableció o argumentó de que necesitaba un medicamento denominado Vidasa para poder tratar una enfermedad complicada que él tenía y así seguir viviendo, ¿verdad? Así que se veía afectado su derecho a la vida y su derecho a la salud. Y entonces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social apeló esta sentencia que dieron a favor de él y dijo de que no podía proporcionarle este medicamento porque era un medicamento muy específico y necesitaba trámites administrativos específicos para poder proporcionarse. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad falló a favor del señor Marvin Godínez y estableció la prioridad sobre el derecho a la vida y a la salud por sobre los trámites administrativos que tenía que hacer. Okay. Para entender un poco por qué se dio esto, primero veamos el marco normativo. El marco normativo podemos instalarlo en lo que es el artículo 93 y 94 de la Constitución y el artículo 3, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. También nos podemos ir a los tratados de derechos humanos y Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Estos vinieron a respaldar lo que era el derecho a la vida y a la salud. En esta sentencia en concreto se priorizó más que todo la salud individual. ¿Por qué? Porque era una enfermedad congénita llamada Debido a que era la enfermedad un poco complicada, la Corte dio a favor el amparo para que se diera el medicamento Vidasa. Esto ya está hablando desde un poco de la ética cristiana. Estamos viendo que está viendo un poco el fin y el bien común. Ya viendo más, no solo el hecho de que, el ICS nos provee ciertos medicamentos, nos da medicamentos genéricos, como hablaba la sentencia, creo que anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, acá se dio algo completamente diferente. El paciente solicitó un medicamento en específico debido a que era una enfermedad congénita sumamente rara. Es un tipo de cáncer que no es muy común, es algo que se pierde un poco sobre ellos. Pero ya viéndolo un poco más, también podemos ver que desde las normas de la justicia distributiva de Aristóteles, esto se puede debatir, si esto fue correcto o no. Porque ya no prevaleció el bien común, sino que prevaleció un bien individual. Viendo con ello no solo la salud de los demás, sino que uno solo. Pero como el joven lo llevó hasta la corte, presentando que su vida dependía de ello, nos podemos dar cuenta que poco a poco, si bien para algunos esta sentencia puede ser un poco contradictoria,
Para mí, en lo personal, creo que es un precedente que puede marcar que el ICS no solo ya nos va a dar medicamento genérico, sino que con ello nos va a poder dar una atención más especial. Poder solicitar también los medicamentos que a veces necesitamos, porque al final de cuentas estamos pagando el seguro social. Y es algo que creo que muchos pagamos acá, los que estamos contratados por las empresas, incluso por el Estado, nos hacen el descuento de la nómina del ICS. Realmente, para mí, personalmente, desde la perspectiva filosófica, la resolución de este caso en concreto encarna los principios del contractualismo y el utilitarismo. ¿Por qué? Porque por un lado el Estado, como un ente garante del contrato social, se da el hecho de poder proteger a sus ciudadanos y asegurando con eso el acceso a la salud. Muchísimas gracias, mis compañeras darán un poco de la conclusión. Buenas tardes. Desde una perspectiva ética y moral, podemos decir que la decisión fue injusta y acertada. ¿Por qué? Porque obviamente se protegen los derechos a la salud, la vida y la seguridad. Aparte de que se aplicaron normas de derecho interno, también se aplicaron jurisprudencia que llega a complementar esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, en la cual hace mención de que es esencial proteger la vida y la salud del ser humano. Y a falta de atención médica adecuada podría llevar a la vulneración de ciertos derechos. Y como sabemos que Guatemala tiene este tratado, y entonces sabemos que se puede vulnerar. Pero también aquí puede existir una problemática o una duda entre la decisión que tomó la Corte, porque pueden darse situaciones similares en el futuro. Pero esto ya queda como un precedente. Y también, como sabemos que por mandato constitucional, la Constitución le otorga autonomía orgánica al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para poder aplicar sus normativas. La resolución tiene un impacto positivo, como ya lo sabemos, porque se acoge a los conocimientos científicos, éticos y morales de la médico que trató a la parista y quien también proporcionó datos fundamentales que coadyuvan con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero se basaron también en el principio de justicia social para poder aplicar bien la política de salud. Buenas tardes. Como una de las opiniones que más prevaleció en nuestro grupo fue que, aunque después del análisis y la lectura de la sentencia, se puede ver claramente de que la Corte de Constitucionalidad está dejando claro de que respeta y protege el derecho a la vida y a la salud. De lo contrario, dado la gravedad de su enfermedad, hubiera sido un ataque directo a su vida. Pero también esto representa nuevas dificultades en cuanto a sostenibilidad, principalmente para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y principalmente si surgen otros casos similares. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Miren qué interesante es analizar este tipo de sentencias, porque ahora ustedes saben que en caso que se deniegue algún medicamento en el ICS, pues se puede obligar a que se dé por la vía judicial, ¿verdad? Incluso también prestaciones que no se quieren pagar por la vía judicial. Lo que pasa es que lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Pero está la posibilidad de acudir a la vía judicial. Y generalmente, casi siempre, la vía judicial resuelve el problema. Ya lo conocen ustedes, ya ven, medicinas, prestaciones, cualquier cosa.
porque aquí es un problema venir a trabajar ahora con toda esa huella de los bolleros y todo eso, ¿verdad? Yo creo que lo podemos hacer. Voy a pedir autorización a la coordinación, pero creo que vamos a trabajar virtual, porque eso de que nos pongan el examen antes de la Semana Santa es terrible para nosotros. Yo necesito el examen. ¿Ah? Sí, yo necesito darles virtual el viernes, este viernes. De ahí empezaría el otro miércoles. El otro miércoles, ¿qué fecha es? Ya estamos en abril. Sí, tendría que darles clase virtual el próximo viernes y el 2 de abril, ¿verdad? Para prepararlos para el examen. Prácticamente el siguiente día sería el examen segundo parcial.
Y el problema es que hayan puesto filosofía antes de Semana Santa. La pudieron colocar después de Semana Santa. Yo voy a hablar ahí de coordinación, pero no creo que logre mucho, ¿verdad? Por cualquier cosa estén pendientes del tablón, ¿verdad? Por cualquier cosa. Jóvenes, también para el caso de los grupos que exponen este viernes, si la licenciada prefiere dar su clase de forma virtual, las exposiciones no se van a dar para avanzar en el contenido, pero sí van a hacer su exposición presencial después del examen. Después del segundo parcial. Entonces se pueden preparar mejor, ¿verdad? Y alivio. Pasar al siguiente. Silencio, por favor. Buenas tardes, les vamos a desarrollar el expediente que nosotros trabajamos. Yo les voy a dar un resumen académico del expediente para que más adelante podamos abordarlo desde la ética y la moral. Para iniciar, nosotros trabajamos el expediente con número 3300-2018, adjuntado al 3387-2018. ¿Con qué tema? El proceso de selección y nombramiento de funcionarios del sistema judicial basado en criterios de idoneidad, capacidad y probidad. La sentencia tiene fecha del 25 de septiembre del 2020. Ahora, esto fue un amparo en única instancia a la Corte de Constitucionalidad. ¿Promovido por quién? Por la Fundación Mirna Mac y por el señor Elvin Leonel Díaz y Álvaro Montenegro. Estos contra el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué alegan los amparistas? Los amparistas alegan la elección y la designación de Conrado Arnulfo Reyes Sagastume como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, esto con fecha 2018. Entonces, la fundación, es decir, los tres amparistas, alegan que se violaron muchos presupuestos en esta selección. Primero, falta de convocatoria pública. También restringieron el derecho de todos los guatemaltecos a poder optar a cargos públicos. Hubo una violación al debido proceso. Esto puso en riesgo la dependencia judicial. Sin embargo, la principal norma que se cuestiona dentro de este expediente es el artículo 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que esta dice, y cito: la designación de magistrados titulares y suplentes por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y por parte del Pleno del Congreso de la República se realizará mediante convocatoria expresa por mayoría absoluta de votos y de conformidad con los procedimientos que determinen sus leyes internas. Todo esto se omitió y se vedó. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, como parte de su decisión, es que les otorga el amparo, este amparo solicitado, como les comenté, por la Fundación Mirna Mac, debido a que se violó este debido proceso, que no fue público, que no fue transparente, que no hubo una elección, y por ende, la Corte Suprema de Justicia debe emitir y realizar una nueva convocatoria, ya cumpliendo todos los procedimientos establecidos. Yo quiero iniciar. Primero vamos a abordar un poco el contexto histórico. Más que nada, en estos casos se trata específicamente de coyuntura nacional, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer como un pequeño, hay que retrotraernos un poco a estas fechas importantes: 2010, 2014, 2015 y 2016, y por último 2018, cuando la Corte resuelve el amparo. Especialmente yo les quería mostrar y que conocieran un poco a nuestro susodicho, ¿verdad? Al señor Conrado Reyes Sagastume. Él fue el magistrado, y que me gustaría empezar diciendo específicamente de por qué se cuestiona específicamente el nombramiento de él, específicamente en relación al artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la capacidad, la idoneidad y la honradez. Esto se determina para la elección de cualquier funcionario público. En el año 2010, en el tiempo del gobierno de Álvaro Colón, él designa como fiscal general al señor Conrado Sagastume. ¿Qué sucede aquí? 17 días duró en el cargo hasta que, también por amparo, la Fundación Mirna Mac y especialmente el comisionado en ese tiempo, Carlos Castresana, critica la decisión. ¿Por qué? Porque tenía nexos con el crimen organizado, especialmente con casos como el que futuramente se iba a desarrollar en el próximo 2014. En el 2014 realiza otro suceso: la elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Aquí existe una crítica grande. ¿Por qué? Porque dice que ese proceso de elección estuvo viciado por influencias de grupos externos a la política, ¿verdad? En este caso específicamente surge el caso Comisiones Paralelas, donde suena el personaje tan famoso llamado el rey del tenis, ¿verdad? En 2015 y 2016 estallan las manifestaciones y específicamente aquí es donde el señor Carlos Conrado Sagastume desaparece de la esfera pública, pero vuelve a aparecer en el año 2018, cuando sucede un hito interesante. En ese tiempo, en el 2016, se elaboran las comisiones de postulación para integrar la Corte de Constitucionalidad y en ese momento la Corte Suprema de Justicia nombra a 2 magistrados. Específicamente aquí nos vamos a centrar en el magistrado suplente, que fue nombrada la actual fiscal María Consuelo Porras Argueta como magistrada suplente. Ella en el 2018 renuncia al cargo de magistrada suplente porque es nombrada por el gobierno de Jimmy Morales como fiscal general. En ese momento entonces se realiza mediante esa comisión de postulación el nombramiento del abogado. Ok, entonces vamos a pasar un poquito a lo que entendemos por estas 4 corrientes éticas en las cuales vamos a centrar la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Como les pudimos explicar anteriormente, la Corte falla a favor de la Fundación Mirna Mar y los otros 2 amparistas para decir que el abogado no reunía específicamente las calidades de honradez e idoneidad. Pero ¿por qué falla con este criterio? Específicamente uno, porque había durado solo 17 días en el cargo como fiscal general por las acusaciones de crimen organizado, tener nexos con las comisiones paralelas, y empieza a cuestionar. Entonces, bajo la óptica de la ética del deber, que en filosofía se conoce como la deontología kantiana, establece que pues todas las decisiones tienen que apegarse a los principios universales del bienestar y no tanto en las consecuencias. Si nos apegamos un poco a la decisión que establecía la Corte de Constitucionalidad, los magistrados fallaron apegándose, por ejemplo, a los principios de que en la virtuosidad de ser un juez tienen que aplicar tanto los criterios de capacidad, idoneidad y honradez para poder elegir un magistrado. Posteriormente, desde la ética de las consecuencias, se establece que esta corriente, o también conocida como el utilitarismo, establece que siempre y cuando una decisión va a ser, o una acción va a ser ética, cuando se nombre o las consecuencias de estas representen un beneficio para una sociedad, un beneficio pues mayor a la, por ejemplo, un beneficio individual. Entonces, en este aspecto podemos cuestionar un poco la decisión de la Corte de Constitucionalidad, es decir, ¿qué era más beneficioso para la ciudadanía? ¿Que eligieran, que mantuvieran el puesto al magistrado o que lo retiraran? En este caso, la elección representó específicamente un mayor beneficio, porque mantener al abogado Reyes Sagastume lo que generaba era, por ejemplo, debilitar la independencia judicial y permitir un precedente para que próximas personas que no cumplieran con estos requisitos pudiesen llegar a ese cargo. Por otro punto, la ética de la virtud. Esto específicamente lo desarrolla Aristóteles. Decía que toda acción ética va a ser de esta manera ética si se actúa en torno a la virtud. Para Aristóteles la virtud era todo aquello que encaminaba a la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Específicamente es la plenitud, sentirse pleno, es decir, todo aquello que nos haga sentir bien. Específicamente esto se pone un poco más difuso cuando hablamos de la elección de los magistrados. Pero si nos tratamos de hacer una pequeña síntesis entre estas corrientes, podemos decir que la sustancia en la decisión virtuosa de los magistrados, es decir, mantener ese criterio de capacidad, idoneidad y honradez pulcro, íntegro como antecedente y que se emitiera esa jurisprudencia para evitar posibles errores en un futuro. Y por último, la ética del contrato social. Esto lo desarrollan 3 pensadores específicamente, John Locke, Thomas Hobbes y específicamente Rousseau. Rousseau en su libro El contrato social también establecía que las sociedades civiles en ese momento que serían de manera natural sacrificaron esa libertad individual para una libertad civil. Y de esta manera era responsabilidad del Estado, quienes los gobernados le delegaban el poder para que ellos el Estado tuviera el monopolio de la fuerza, con la esperanza de que el Estado actuara de manera correcta, virtuosa y ética. Entonces, bajo esta premisa podemos decir, la Corte de Constitucionalidad falló en ese deber de responsabilidad que tenía como único ente punitivo. Sí, podemos afirmar que sí. ¿Por qué? Porque el Estado pues separó a alguien que no cumplía con estos requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Específicamente con este caso creo que podemos notar algo interesante
y es que fueron de las últimas sentencias que se emitió en torno a basarnos en criterios de capacidad, idoneidad y honradez. El año pasado tuvimos también este proceso de selección de jueces de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde las personas que llegaron, por ejemplo, especialmente en salas de apelaciones, no sabemos si cumplieron estos 3 criterios, que normalmente, por ejemplo, algo que se suele desconocer es que por el principio de unidad constitucional, cualquier funcionario público tiene que reunir estas 3 características. Y me gustaría cerrar con algunas preguntas que me gustaría dejar como a criterio de cada uno, ¿verdad? Y ahorita para leer. 1. Debe prevalecer la moral pública sobre la ley escrita, y eso quedaría como consideración. Es decir, un magistrado debe interpretar solo positivamente la norma o atribuirse, por ejemplo, a características de interpretación más hermenéuticas, exegéticas, en torno, por ejemplo, a contextos históricos, de jurisprudencia nacional o internacional, doctrina. La siguiente pregunta sería: ¿qué valores deben de primar en un juez constitucional? Para ustedes, ¿qué características de valores o principios tienen que tener las personas que lleguen a las altas cortes? Siguientes: ¿puede la justicia institucional ser verdaderamente imparcial? Esto atribuyéndole a que, por ejemplo, el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se basa meramente en política, porque cada organismo del Estado, especialmente aquí, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, nombra también a un magistrado titular y uno suplente. Es decir, podemos separar la política de esa justicia imparcial. Y por último, ¿cómo debemos de garantizar que los procesos de designación respondan al bien común y no a intereses políticos? Entonces, con eso concluyo. Muchas gracias. Excelente, compañero. Verdaderamente fue una cátedra la que nos dio. La verdad, jóvenes, pues el manejo de categorías de él fue excelente, muy bien concatenado y utilizado. Y la verdad es que sería ideal que pudieran hacer entre las modificaciones a la Constitución a separar la academia. ¿Ustedes dos están en clase o están practicando? Sería bueno que pudieran separar la academia de la obligación de participar en algunos cuerpos, pues, por ejemplo, en la elección de magistrados, en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que la Universidad de San Carlos pudiera dedicarse a la academia como debe ser, y no que estén interviniendo otros personajes en la universidad para destruirla. ¿Por qué? Por las posiciones que la universidad ocupa dentro de todo el Estado. Si la universidad se quedara sin todas esas participaciones, no digo que todas, ¿verdad?, pero sí por lo menos la elección de magistrados, eso sería importante. Te lo felicito, compañero, excelente, nos dio una cátedra hoy. Felicitaciones. Bueno, ¿habrá otro propósito? Sí, todavía hay 3. ¿Miremos? Sí, 3:33. El grupo 18, por favor. ¿No tiene para volver la Con esto volverás. No va a creer en nosotros. Bueno, solo con un poquito de mocos, ¿verdad? No lo hubiera me dejó impresionado. Ya ven cómo alguien puede aprender y manejar las categorías. Es posible, se puede hacer. Solo quiere un poco de
de lectura, de dedicación. Buenas tardes, compañeros. Me gustaría que les levanten un poco las manos para que nos hacemos un poco de estar sentados, ¿verdad? Si quieren que puedan, las levantan así. Como si estuvieran haciendo otra revisión, ¿verdad? Bueno, ahí estaría. Para que rompamos un poco ese de estar sentado, ¿verdad? Uno como que le da sueño eso. Es bueno. Bueno, compañeros, yo les quiero poner sobre una sentencia de amparo, que tenemos el número, y sobre lo que trata, pues justamente sobre el IX, como hemos ido viendo, también de medicamentos. En este caso fue de maternidad, que era, se estaban dando medicamentos genéricos prenatales a las madres. ¿Y qué pasa con genéricos? O sea, son similares, no eran iguales a los que necesitaban. Entonces, esto puede tener repercusiones al momento de la gestación del bebé, y por eso es de que se generó la problemática. Ese es justo el reglamento, bueno, no puse el número, pero el reglamento interno. Entonces, en este caso, la Corte de Constitucionalidad valoró todos los aspectos que tenían y falló a favor, bueno, en este caso, de la madre, ¿verdad? Consideró que había que dar los medicamentos en específico que necesitaban, no solamente como una cuestión de por inventario, la rota. Entonces, relacionado con esto, vea, un segundo. Vamos a hacer una balanza. Disculpen los dibujos. Bueno, como todos sabemos, los requisitos administrativos y la gestión pública necesita optimizar los recursos. Al final de cuentas, el presupuesto de salud es muy pobre, realmente estaba alrededor del 17% de todo el presupuesto público. Entonces se tiene que optimizar. Pero ¿qué pasa? Tenemos la ley del presupuesto nacional, tenemos esos principios administrativos, pero tenemos el bien común de las madres. Todos tenemos nuestra constitución, antes en el preámbulo, pone que la génesis principal de la sociedad es la familia. ¿Y qué mejor forma de expresar la familia que la maternidad? La maternidad es muy importante para toda la sociedad. Queríamos que a raíz de esos medicamentos genéricos, que no son los que se necesitan, tuvieron la malformación del bebé, sería algo terrible. No se estaría hablando por la sociedad ni el bien común. Les vamos a reflexionar un poco si este fallo fue ético. Justamente, si fue ético. Se valoró más el bien común y el bien de las madres que optimizar el presupuesto, ¿verdad? Que al final rindiera para todo el año. ¿Fue moral? Sí, fue moral. Creo que todo, desde pequeños, es algo que hemos tenido muy adentro, que hemos dicho nuestras madres, nuestros padres, es de que algo primordial es priorizar a las madres embarazadas. Uno cuando va en el bus, cuando está en la calle, tiene que cuidarlas, por una cuestión de empatía. No tiene que priorizar, como dirían Parménides, el gen egoísta que uno tiene. Entonces, eso es parte de la cuestión que tenemos como sociedad. Entonces, ¿fue justo? Sí, fue justo. Pero vamos a ver a raíz un poco de esto, del presupuesto, y cómo debemos hacerlo rendir, porque es que de repente este fallo puede tener ciertas contrariedades. Vamos a ver los principios constitucionales, como la Corte en este caso, para desarrollarlos, tuvo de legalidad. Estos medicamentos que estaban dando tenían legalidad, estaban en un reglamento. Pero ¿qué pasa? Ese principio entró en choque con la supremacía constitucional. El Estado debe de velar por la salud de la población. Entonces, ¿qué pasa? Aunque esté regulado, aunque esté en un reglamento, pues tiene que priorizar los principios constitucionales, la salud y el bien común. La garantía de los derechos humanos. ¿Ustedes creen de que en este caso, al dar un servicio de inferior calidad, no solamente hablamos de la salud pública en general, hablamos de la seguridad social? Todos los contribuyentes mensualmente están disputando una parte del salario para la canción y que el mantenimiento del Instituto de Seguridad Social. Entonces, imagínense, se estará respetando los derechos humanos al momento de dar medicamentos de inferior calidad. Lo más probable es que no. Y justamente ese fue el análisis que hicieron de que esos medicamentos pueden tener la afección. O sea, la Corte lo tomó en cuenta, esta expertise técnica. Entonces, ahora, lo que primó, el bien común. El bien común muchas veces es algo muy complicado porque ¿qué es realmente lo mejor? De repente, ¿vamos a poder dar una línea ininterrumpida de medicamento a todas las madres o no?
Porque si solamente decimos, den el medicamento, sea original, ¿y qué pasa si no hay? No se va a dar, se va a interrumpir y no se, o sea, al final de cuentas, si solamente tiene que dar original y no existe, no hay existencia, ¿qué va a pasar? No va a dar nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser más perjudicial? ¿Una cosa o la otra? Entonces, por eso hay que priorizar de que todo el mantenimiento del proceso sea igual, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre los valores que tuvieron en cuenta los jueces al momento de tener esta sentencia, ¿verdad? La dignidad humana, porque en Guatemala tenemos una situación muy problemática con la salud. Es algo muy privatizado y realmente es casi una élite. Y una de las cosas que no hace que sea una élite es que existan esos institutos como el Instituto de Servicio Social. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana, ¿será que estas personas merecen un trato inferior solamente por su servicio público? ¿O merecen un trato igual que de repente podrían tener en una institución privada, fuera de su cuerpo? Entonces, tratar de dignidad humana, ellas no valen menos. Es de seguridad jurídica, al final de cuentas, necesitamos respetar esos fundamentos. El ICS tiene una independencia, tiene una autonomía, mejor dicho. No se ve supeditado al Ministerio de Salud Pública, ni con de independencia. Pero ¿qué pasa cuando esa autonomía entra en choque con lo que debería de hacer, con sus valores, incluso con la moral en estos casos? Tenemos que ver qué es lo que se debe priorizar. Entonces, como unas conclusiones de este caso, vamos a ver de que el medicamento no tiene que ser interrumpido y eficaz. Al final de cuentas, como decía Hans Jensen, que es uno de los teóricos que muchos estudiamos aquí en la universidad, está el ser y el deber ser. Está bueno que hayan fallos en favor de los derechos humanos, que estén bien estructurados, que estén argumentados, pero la pregunta es, ¿se va a poder mantener? ¿Es algo realista? ¿La ejecución del presupuesto va a alcanzar? Porque hay que ser realistas. Realmente lo que vemos en papel y lo que vemos en los fallos es muy interesante, es muy bueno y uno incluso lo inspira. Pero ¿va a poder ser algo realista? Eso es lo que tenemos que reflexionar muchas veces. Cuando tenemos toda esa, por ejemplo, por el contexto nacional, se están emitiendo ahorita últimamente muchas leyes que son buenas ideas, son buenos conceptos, pero no se pueden aplicar. Y al final terminan siendo solamente derechos no positivos. Entonces, tenemos como última conclusión que debe de priorizar los principios constitucionales. ¿Vamos acá? Los principios constitucionales a lo que son las leyes administrativas, a tener que hacer retiro un presupuesto. Es solamente, compañero. Muchas gracias. Jóvenes, por favor, los últimos dos grupos que estaban para el día de hoy no van a pasar, pero se les va a incluir para el próximo día presencial, ¿vieron? Los que tenían exposición este viernes, les recuerdo, se va a dar clase, pero no van a exponer. Vamos a preferir mejor que vengan presencial a dar ustedes su exposición, poder conocerlos, verlos, ver el contenido y ver el manejo del contenido del análisis que realizaron, ¿verdad? Entonces, para que estén enterados, por favor, los dos grupos, el grupo 8 y el grupo número 5, los vamos a añadir a la lista y la voy a enviar al grupo, ¿bien? Bien, jóvenes, fueron maravillosas exposiciones, verdaderamente. Se nota que sí han absorbido los conceptos y las definiciones de la filosofía del derecho. Los felicito. Es un buen grupo, trabajando muy bien. Así es de que, bueno, vamos a ver qué arreglo en la coordinación, ¿verdad? A ver si podemos dar la clase virtual el viernes, porque sí me preocupa porque vamos muy poco para examinar.